Vamos a arrancar la clase del día de hoy. Bueno, la última clase presencial que tuvimos en la facultad, no sé si recuerdan, ya pasó, parece que hubiera sucedido, pasó una eternidad, ¿no? De la última clase que estuvimos presentes, y no fue hace no mucho más de 3 semanas. Llegamos a ver, bueno, habíamos empezado a ver personalidad jurídica, vimos la persona jurídica en lo que respecta a nuestra materia en función de su carácter de sujeto en torno a la empresa, es decir, la persona jurídica, habíamos hablado que era en definitiva un empresario, ¿no? En función de lo que nos concierne a elementos de derecho comercial. Entonces habíamos conversado puntualmente de dónde surge el derecho a la personalidad jurídica, ¿no? Y habíamos visto también, varios de nuestros compañeros lo habían visto, que partíamos del artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho a asociarse con fines útiles, y que la reglamentación partía de las leyes que reglamentaban su ejercicio, puntualmente en este caso el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 137 en adelante, y de la Ley General de Sociedades, ¿no? También cuando hablamos de ley suplementaria, en función de ley especial que regula a las sociedades que antes eran comerciales y que, bueno, ahora abarca todo el universo de sociedades y que no sean puntualmente personas jurídicas que están reguladas específicamente en el Código Civil y Comercial. Recordemos que, lo que hemos hablado, que hasta la sanción del Código Civil y Comercial no había una actividad general de las personas jurídicas, o sea, desde el punto de vista legislativo, que fue una innovación que trajo el Código Civil y Comercial, que reguló en forma general a todas las personas jurídicas, excepto aquellas personas jurídicas que tienen una ley especial, como les decía yo, la Ley General de Sociedades. Puntualmente, habíamos visto también los atributos de la persona jurídica, ¿no? Habíamos llegado a ver el tema del nombre, del patrimonio y del domicilio. No habíamos tocado abordar el tema capacidad, pero bueno, eso me remito a las cuestiones de capacidad en general, no los vamos a volver a rever. Y puntualmente habíamos visto que la consecuencia de la personalidad jurídica era justamente una personalidad diferenciada entre el sujeto de derecho que se crea y la persona de los miembros que la componen. ¿Y por qué era esto? Bueno, porque el legislador buscó la forma, de alguna manera, de simplificar las relaciones jurídicas, que las obligaciones que asumía la persona jurídica estuvieran en cabeza de la persona jurídica y no se repartiera en cabeza de cada uno de los miembros de la persona jurídica. Habíamos visto también que la titularidad de una obligación no significaba estrictamente lo mismo que la responsabilidad por el cumplimiento de la obligación, que muchas personas jurídicas, el cumplimiento de la obligación puede también recaer, o la responsabilidad por la obligación puede recaer también en cabeza de los miembros de la persona jurídica, puntualmente cuando así la ley lo determine. Y que además el legislador crea a la persona jurídica no solamente para que esta personalidad se utilice conforme a derecho, sino que además, que se utilice como una personalidad diferenciada para la separación patrimonial, y que esta personalidad diferenciada permitía simplificar las relaciones jurídicas, sino también para que esta persona jurídica se utilizara de acuerdo a los fines previstos en la ley. Como se trata de una creación de carácter legal, justamente la persona jurídica actúa de alguna manera como o la personalidad jurídica otorgada por el legislador actúa de alguna manera como una prerrogativa, ¿de acuerdo? Es decir, debe utilizarse de acuerdo al fin que la ley le otorga con motivo de su creación. Recordemos que en materia de personalidad jurídica rige también el principio de especialidad. Las personas jurídicas se crean con un fin determinado para llevar a cabo un fin determinado. No es lo mismo el fin que tiene una asociación civil que una sociedad, que una cooperativa o una simple asociación o una fundación, ¿correcto? Con lo cual, en función de la especialidad, es que se crea el instrumento de la personalidad jurídica. Bien. En virtud de eso,
nosotros sabemos que si la persona jurídica o la utilización de la persona jurídica no se ajusta a los parámetros de la ley, tiene consecuencias, claramente. Cuando estamos hablando que la actuación de la persona jurídica no cumple justamente con las fines o las pautas de su creación, el legislador también establece una consecuencia respecto de la actuación de esa persona jurídica. Y es lo que nosotros vamos a tratar en la clase de hoy, es decir, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una persona jurídica y esa utilización de la persona jurídica se lleva a cabo de una manera que contraría los fines de la ley? Es decir, cuando hay una cuestión o una actuación antijurídica por parte de la persona jurídica, ¿se acuerda? Entonces, en función de este tema, es que vamos a ver cuáles son las consecuencias que la ley genera respecto de esto. Y de todo esto es que vamos a hablar de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Recordamos que el concepto de inoponibilidad es parte de un concepto general mucho mayor que es el de ineficacia, ¿no? Que la ineficacia de los actos jurídicos tiene dos premisas, ¿no? El concepto o el género es ineficacia y la especialidad determinada es, por un lado, la nulidad y por otro, la inoponibilidad. Acá no estamos hablando, ante la actuación antijurídica de una persona jurídica, de nulidad de la persona, sino estamos hablando puntualmente de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Es decir, nosotros no vamos a poder oponer la actuación de la persona jurídica frente a los terceros cuando la actuación de esta persona jurídica no cumple con los fines de la ley. Le decía, en materia de ineficacia, ¿se acuerdan que los actos jurídicos, cuando hay una ineficacia, pueden ser, por un lado, las dos supuestas, un acto no es eficaz porque el acto puede ser nulo o inoponible. Acá estamos hablando de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que nosotros, frente a los terceros, no vamos a poder oponer la personalidad cuando la actuación de la persona jurídica no cumple con los fines de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el remedio que la ley otorga, o el instrumento que la ley otorga respecto de la inoponibilidad, o mejor dicho, respecto de la actuación de la persona jurídica? Y acá estamos hablando de la inoponibilidad de la persona. Tengamos en cuenta que en realidad ustedes a lo mejor cuando vean este instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, quizá lo vean con diferentes formas o nombres, pero que todo hace referencia a lo mismo. Por un lado, podemos hablar de la desestimación de la personalidad jurídica, quizá en otro lado lo escuchen como teoría del descorrimiento del velo societario, o pueden leer en alguna oportunidad también, basándonos en el derecho anglosajón, en lo que se llama el disregard of legal entity, es decir, en todos los casos estamos hablando de los mismos supuestos, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago mención al derecho anglosajón? Porque el antecedente respecto de la imposibilidad o la no posibilidad de oponer la personalidad jurídica frente a los terceros nace el derecho anglosajón. Comienza a construirse a mediados del siglo XIX, mejor dicho, a fines del siglo XIX, por parte del derecho británico, a través de precedentes jurisprudenciales que luego también son recogidos por el derecho norteamericano, y luego pasa al derecho continental europeo. Nosotros, nuestra fuente en materia de inoponibilidad jurídica viene derivada del derecho continental europeo. A ver, antes de la regulación legal de la inoponibilidad, cuando se quería aplicar el instituto de la inoponibilidad jurídica, se hacía a través de construcciones jurisprudenciales, ¿correcto? Es decir, diferentes fallos, diferentes precedentes. La oponibilidad se construye a través de precedentes jurisprudenciales. En realidad en Argentina empezaron a aplicarse los criterios de inoponibilidad
de la personalidad jurídica a partir de la década del 50 del siglo XX. Pero en realidad el fallo señero en materia de inoponibilidad de la personalidad jurídica, que es un fallo que en algún momento fue subido, creo que la semana pasada fue subido al campus. Voy a compartir la pantalla con ustedes por el fallo.